Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada quería agradecer al colegio, agradecer a exalumnos, a los exalumnos presentes. Ricardo, gracias por estar acá. La verdad que es un honor tenerte, que puedas compartir gran parte de tu experiencia, tus vivencias, dejar bien alto este viriliterario de exalumnos, el ser valiente y el luchar la buena lucha. Chicos, aprovechen y valoren este momento. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. ¿Me escucha el último ya? Sí. Mi nombre es Ricardo Jason. Yo soy coronel del arma de artillería retirado del ejército argentino y soy veterano de guerra de Malvinas. Yo quiero agradecerle al colegio y a la asociación de exalumnos este gesto que han tenido, que realmente me moviliza y me trae sentimientos y recuerdos de mi más tierna infancia. Y es para mí realmente un placer poder hablar acá en el lugar donde empecé a ser quien soy. Como me han dicho que a las 4 se tiene que ir y eso es sagrado, vamos de lleno al tema. Me pidieron que hable de mi paso por el colegio. Yo ingresé en el año 1965 a la primaria, allá en el edificio de la calle Belgrano. El director era el Brother Finnegan, me acuerdo del Brother O'Brien de la librería, del Brother Wood, del Brother Condon, del Brother Byrne, pero el mayor y más importante recuerdo que tengo probablemente sea el del profesor Knife, que es algo que he recordado toda mi vida, porque una cosa que nos insistía era: siempre que encuentren algo, pregúntense el porqué de las cosas. Y preguntando el porqué de las cosas uno aclara mucho. Terminé, bueno, podría recitar los nombres de un montón de compañeros, uno de ellos, Córdoba, que está acá. En aquella época nos llamábamos por el apellido, Enrique o Eduardo Córdoba, que era compañero mío en el B. Y cuando terminé séptimo grado, yo quería, de chico, que siempre quise seguir la profesión militar, así que lo convencí a mi padre y ingresé al Liceo Militar General San Martín. Terminé el liceo y entré al colegio militar, en el arma de artillería. Artillería son los que manejan los cañones, para decirlo en pocas palabras. Después me recibí de subteniente, que es el primer grado más bajito de los oficiales. Fui 2 años destinado a La Paz, en la provincia de Entre Ríos, a una unidad de artillería de cañones de 155 milímetros, los mismos que después tiraron en Malvinas y los llamaban los Gran Berta. Y a fin de ese año me pasé a Ciudadela, a una unidad de artillería antiaérea. Artillería antiaérea son los que tiran contra los aviones, obvio. Y fui a integrar la batería B. Acá tal vez quepa una aclaración. Una unidad de artillería que nosotros le llamamos grupo de artillería, este era el grupo de artillería de defensa aérea 101, normalmente está integrado por 3 baterías. Cada batería tiene 2 secciones y cada sección tiene 4 cañones. En una palabra, la batería tenía 8 cañones de 30 milímetros hispano-suizo, antiaéreos, no conectados a radar, es lo que nosotros llamamos tiempo claro. Hay que estar viendo el avión cuando uno le está tirando o cuando el soldado que está de apuntador le tira. Y esa era la batería B, la batería de tiro B, cuyo jefe de batería era el teniente primero Alejandro Infantino. El 2 de abril
nos sorprende dando una instrucción en ingeniero Maswich a los soldados de la clase 63, de los cuales uno está presente acá, parate por favor, que es el contador Alejandro Alonso. Él fue soldado de la batería en Malvinas en la primera sección. Así que les pido una... Sucedió, así que esa Semana Santa, si no me equivoco, fue el 8 de abril por ahí, así que para Semana Santa nos hicieron volver al cuartel. El 7 de abril había un decreto de movilización y ya estaban los soldados de la clase 62. Nos dieron los días de Franco y se reorganizaron las baterías, completando el rol de combate. Las baterías en tiempo de paz tienen una organización reducida del personal, pero el cuadro de organización para la guerra contempla mucho más personal, así que se completaron con soldados de la clase 62. Son normalmente grupos de transporte de munición y de logística que en tiempo de paz no tienen razón de ser. Entonces esperamos, dimos instrucción y seguimos esperando, hasta que la noche del 21 de abril a las 9 de la noche llega un mensaje militar cifrado que ordena destacar a Malvinas una batería de tiro para ser agregada al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601. El jefe de la unidad dijo la batería B. Entonces trabajamos toda esa noche, como dice la marcha de San Lorenzo, sordos ruidos de corceles y de aceros. Estos eran de aceros y camiones, pero enganchando las piezas, cargando la munición, preparando el armamento, el equipo nuestro, el de los soldados, todo, porque el material iba a ser transportado en buque y el personal iba a ser transportado en avión. Entonces, bueno, ahí sí funciona. Entonces, el 22 de abril, a la mañana siguiente, muy temprano, en el Puerto Nuevo, en la dársena norte del puerto de Buenos Aires, se embarcó todo el material en el buque Río Carcarañá, que salió ese mismo mediodía rumbo a Malvinas. Mientras tanto, nosotros esperamos en el cuartel y el día 25 de abril salimos en un Boeing 707 de la Fuerza Aérea desde el Palomar con dirección a Comodoro Rivadavia. Y llegamos a Comodoro Rivadavia. Recién pudimos cruzar el día 29 de abril a Malvinas. ¿Por qué? Yo les recuerdo que el 25 de abril caen las Islas Georgias y lo que era la zona de exclusión se convirtió en una zona de exclusión aérea y el vuelo de los aviones dependía de que se abrieran dos ventanas. Una de clima, es decir, que permitieran las condiciones, el vuelo de aviones, y la segunda era que no hubiera PAC, es decir, patrullas aéreas de combate del enemigo al alcance de los aviones que iban a transportar a la gente, que eso lo detectaban los radares que estaban en el continente. Fuimos al aeropuerto, subimos al avión, bajamos del avión, ¿no? Hasta que el día 29 de la mañana, un día claro, sale el primer avión, me dejan a mí para el segundo avión con mi sección, y sale la primera sección con el jefe de la batería y el otro oficial, el teniente Cardoso. Sale el primer vuelo. Mi jefe de batería me dice, espero que nos veamos en Malvinas, y si no, bueno. Me quedo esperando y de pronto me dicen, ¿tiene su gente acá? Sí, bueno, suba. Listo. Avión, así que fueron dos vuelos de Fokker F-28, son esos jets que tienen el motor en la popa, que volaban a 20 metros del suelo, no sé a qué alto, pero uno podía ver la espuma de las olas del mar con claridad. Llegamos a
Malvinas ese mismo 29. El buque había llegado el 26, pero Malvinas tenía un problema. Usted pudiera mandar cuantos buques quisiera, pero había un solo muelle. ¿Sí? Y en ese momento estaban descargando el buque Formosa, así que el nuestro quedó en espera afuera de la bahía hasta que le tocara. Nos mandaron a la primera sección a ayudar a descargar el Formosa, la idea de que mañana cuando llegue, ustedes están ahí, bajamos el material y ocupamos la posición. Eso nos mandaron el 30 de abril. El 29 de mayo nos alojamos en los contenedores que había frente a la gobernación y el 30 de abril nos mandaron a descargar ese buque. Terminamos esa noche, en el muelle había como un edificio de alto de cajones de munición de mortero y demás que se había descargado y no habían podido terminar de transportar, y nos vamos a dormir en unos galpones de lana. Al otro día, a las 04:45, primer ataque aéreo del Vulcan. Una revolución. Y después, a las 8 y pico, un ataque aéreo con Harriers, con Sea Harriers. Uno de los cuales pasa cerca del buque Río Carcarañá y tira un bombazo y no le pega. La cuestión es que ante esta situación el Comando Naval de las Islas Malvinas ordena que todos los buques, en vez de quedarse en la zona del puerto argentino, se vayan a refugiar en las diferentes bahías y caletas de las islas. Bueno, y ahora somos artilleros sin cañones, no servimos para nada. Nuestra batería, aparte, había ido a cargo del oficial de operaciones de Grupo Artillería, que era el mayor Monte. Él se movió y consiguió que fuera un destacamento de la batería a buscar los cañones. Bueno, parece todo fácil. Voy, le digo al frentero que me busque. No. Así que se seleccionaron 20 soldados de la clase 62, perdón, éramos 27, 2, 3, 23, 21 soldados de la clase 62, en realidad 20. Después se sumó mi estafeta, porque él voluntariamente, como a último momento dijeron que lleváramos la MAC, que es una ametralladora de apoyo general, Métrelle d'appui général, dice en francés. Se vino y por más que yo le dije que no, dijo yo voy y bueno. Y se sumó un representante de la clase 63, que hoy es un brillante médico, el doctor Miguel Blanco, que apareció por ahí cuando le estaban dando a los soldados que se iban a embarcar, y el suboficial principal Gerula, que es el encargado de la batería, que es el suboficial más antiguo, los que han visto las películas son el sargento mayor, ¿sí? Lo agarró y le dijo, vení, Milico, ¿qué haces acá? Bueno, vos también vas. Así que él también vino. Así que fueron 23 soldados, 3 suboficiales y 2 oficiales. El mayor Monde y quien les habla. Mucho más joven, por cierto. La cuestión es que se resolvió... Pasámelo. Uno solo. Ahí está. Las órdenes eran que íbamos a... Eso que ustedes ven ahí es Puerto Argentino, pasando una vuelta. Y eso que ven ahí es la península de Cameron, la que está abajo está el puerto, está la ciudad de Puerto Argentino. Ese era el destino final de nuestra batería, pero no teníamos los cañones. La finalidad era, porque habían comprobado en el ataque del 1 de mayo, que por esa lengua de agua que desemboca en las palabras que dice Port Williams, se podían filtrar volando a baja altura los aviones sin que ser alcanzados por los cañones que estaban en Puerto Argentino, y los que estaban en el aeropuerto los enganchaban a último momento, entonces le daban poco tiempo de reacción para tirar. Entonces la misión que nos iban a dar era poner todos nuestros cañones en una línea y cuando hubiera un ataque aéreo, tirar solamente hacia el norte en esa dirección, hubiera o no hubiera aviones, por si se filtraba alguno. Eso obligaba al avión que venía volando a ras del agua a levantar la panza para que lo pudieran derribar los cañones que estaban en el
aeropuerto. Y dio resultado, por varios ataques aéreos que se sucedieron en algún momento, finalmente los cañones del aeropuerto le pudieron pegar. Pero para llegar a esto teníamos que recuperar nuestros cañones. La solución fue este buque, que se llama el cascajo, el Monsune. 30 metros de eslora es el largo, y 7 metros de manga es el ancho. 7 nudos de velocidad con buen tiempo, es decir, 13 kilómetros por hora. Con eso teníamos que ir a encontrar el buque donde estaban nuestros cañones, que no era tampoco después nos íbamos a dar cuenta que no era el buque donde habían salido, sino que era otro. Así que, adelante, ahí está. El día 2 de mayo, en medio de un ataque aéreo y por temor a ser bombardeado en el puerto, ya estábamos todos embarcados, a eso de las 2 de la tarde, el comandante del buque dijo, zarpamos, y zarpamos, en medio de un ataque aéreo al aeropuerto. Al poco tiempo se hizo de noche, dimos toda la vuelta por el sur y empezamos a navegar en dirección al sureste, es decir, abajo a la izquierda, al suroeste. No va que anochece y empeora el tiempo. No va que anochece y empieza a empeorar el tiempo, y empeorar el tiempo, y empeorar el tiempo. Y se producen vientos como de 100 kilómetros por hora, y unas olas que eran como un edificio, uno podía ver el buque como cuando venía la ola, subía y parecía que no iba a llegar, y cuando con el último esfuerzo el motor llegaba a la cumbre de la ola, se zambullía hacia el valle y parecía una montaña rusa mientras el timonel peleaba para mantenerlo derecho, porque si la ola lo agarraba de costado lo daba vuelta. Encima un buque que venía vacío. Como las condiciones eran navegar muy pegados a la costa para ir caleteando, como le dicen los marinos, para que los radares de la flota inglesa no los detectaran, las corrientes que iban y venían de la costa lo movían y lo ladeaban de costado. Así que fue una terrible noche hasta las 4 de la mañana, que llegando a la isla de Bougainville, el comandante dijo, y después que el buque se había inclinado en un momento casi 45 grados, el comandante del buque dijo, vamos a buscar una zona para fondear y esperemos que haya mejor tiempo. Eso sucedió aproximadamente el 3 de mayo al mediodía, donde remontamos acá y llegó el siguiente obstáculo, que era el cruce del estrecho de San Carlos. Porque ya sabíamos que teníamos que ir acá, Bahía Fox, Bahía Sorbo, que era el lugar donde estaba el buque Isla de los Estados, ese que hundieron después el 10 de mayo, donde estaba el buque Isla de los Estados, porque el material nuestro había sido transbordado de ahí. Eso se hizo en horas de la noche, del 3 de mayo, y el problema era hacerlo en un momento tal de que los radares de los buques enemigos no los encontraran. El capitán más o menos sabía, porque ponía el radar en lo que se llama pasivo, es decir, que solo recibe pero no emite, y podía ver las emisiones de los buques. Y cuando veía que no había muchas emisiones, ahí cruzó. Cuando llegamos al buque de los Estados, era como un edificio comparado con nosotros, y había que transportar los materiales. Entonces, en medio, el tiempo empeoró nuevamente, como sucede allá. Ya hay mucho más tiempo y periodos de pausas, y se comenzó a trabajar en transportar el material, que era como jugar al balero con un cañón. ¿Sabe lo que es un balero? ¿No? No. Usted sí, vos sí, yo también. ¿Ustedes saben lo que es un balero? ¿No? Un balero era una cosita que tenía un palo con una pelotita de madera tal conmigo que tenía un agujero, y había que tirarlo para arriba y engancharlo en el agujerito. ¿Sí? Esos eran los juguetitos que teníamos nosotros en esa época. Entonces, era como enganchar el agujero del balero, porque se movía el buque grande
se movía el buque chico, subía y bajaba, y colgado de una grúa había un cañón que pesaba aproximadamente 4.000 kilos. Entonces había que llevarlo y engancharlo, con lo cual los pobres soldados se tenían que agarrar de unas sogas y tratar de tirarlo para abajo. Pero a veces cuando estaban tirando para abajo, les subía el piso del buque de ellos y se estrellaban contra el piso. Y de pronto bajaba el buque y quedaban colgados. Bueno, eso con los 8 cañones. Cuando pasó eso, vino lo peor, que era transportar la munición. Nosotros llevamos desde el cuartel nuestro 17.000 tiros de munición de artillería antiaérea. ¿Y por qué especifico esto? La munición de artillería antiaérea es una munición que como producto de la inercia, se arma. Entonces, cuando uno sale con mucha inercia, se arma, explota a determinado tiempo, que es el equivalente a la distancia de alcance del cañón, en este caso 2.500 metros. Pero un golpe seco en una situación de esas, la arma ahí, pasa el tiempo y explota. Entonces, la recomendación era esa, se hicieron estivas más chicas y se trató de pasar con mucho más cuidado de pausas toda la munición. Y finalmente terminó. Y ahí vino, a veces la mano de Dios es la mano de Dios. Yo tenía la misión nosotros habíamos mandado 2 suboficiales desde Buenos Aires y los recuperamos, pero había que, como quedaba material nuestro, los vehículos fundamentalmente, teníamos que dejar un responsable. Se había decidido, pensando que era el lugar más seguro, dejar al suboficial más joven que teníamos, que era el cabo Roberto Adrián Busto, un cordobés de 17 años que estaba haciendo la escuela de suboficiales en su segundo año, y a la movilización lo nombran cabo en comisión y lo mandaron destinado a la batería. Y yo tenía la misión de dejarlo de reemplazo. Yo me olvidé, después de todo el trabajo de toda la noche, me olvidé. Y cuando se estaban separando los 2 buques, viene Busto y se me presenta y me dice: subteniente, yo me tengo que quedar ahí. Venía con su fusil y su equipo. Y yo miré y lo miro a mi jefe, el mayor Monge, que ya había escuchado. Entonces le dicen al comandante del buque que siga apretar el buque, pasaron una red con la grúa del otro, de donde se colgó el cabo con todo su equipo, y pasó al otro buque, a la Isla de los Estados. Y esa fue la última vez que lo vimos, porque el 10 de mayo, la fragata Alacrity, que ya venía haciendo el reconocimiento del estrecho de San Carlos para buscar los lugares de desembarco para que estuviera libre, lo cañonea. El Isla de los Estados era un buque desarmado, estaba cargado de munición y combustible. Y se prende fuego con un fósforo. Yo todavía lo veo al capitán Pallarola, que vive en Bahía Blanca. Sobrevivieron él y un marinero español que murió hace un tiempo. Pero un buque desarmado. Y lo peor de todo es que después de haberlo cañoneado, y contrario a todas las leyes del mar, esta fragata no se quedó a rescatar a los náufragos, siguió su camino. Entonces el recuerdo para la primera baja de la batería el 10 de mayo. Pero volvamos al 4 de mayo. Llegó un pedido para los radares hacía falta nafta especial, y para los helicópteros hacía falta JP1, con lo cual se pidió a ver si podíamos ir hasta el buque Río Carcarañá, que andaba por acá, y se decidió que fuéramos. Entonces fuimos, nos unimos con ese buque nuevamente, y se transportaron un montón de tambores de munición, de tambores de combustible de los 2 tipos, unos azules y blancos, que son los de nafta, y unos anaranjados, que son los de JP1. Entonces no había dónde ponerlo, entonces los pusieron arriba del buque y los ataron. Entonces éramos como un colorido desfile en medio del mar, anaranjado y azul. Todavía los soldados recuerdan que
todavía los soldados recuerdan que la comida que nos invitaron los marineros, la tripulación de ese buque, que le dieron, todavía se acuerdan, pollo a la portuguesa, con vino a echar privado y helado, qué sé yo, que para todo lo que veníamos hace 3 días, con la nación de combate para un día, con la bodega helada y llena de agua por la tormenta de la primera noche, fue como un paraíso. Y después regresar. Pero ¿qué sucede? Cuando damos la vuelta acá, yo les recuerdo que el 2 de mayo habían torpedeado al crucero General Belgrano. Nos dan una alerta de presencia de submarino. Lo que nos habían dicho es, va la mitad a la proa y la mitad a la popa. Y a mí esto me puso nervioso, porque una de las cosas que nos había dicho el capitán Gorchevich, el comandante del buque, es, miren, salvavidas para ustedes no tenemos. Y los botes de salvavidas, los botes, las balsas que hay, esas blancas que están en la borda de los buques, solo alcanzan para la tripulación. Así que el que llega primero entra. Alcanza para tanta gente y el resto lo van a echar al mundo. Así que yo les dije más o menos a los soldados lo que tenían que hacer, largar todo y correr si le pegaban y que sea lo que Dios quiera. Por suerte no pasó nada, pero nos pasamos unas 8 horas, la mitad en la proa y la mitad en la popa, con mal tiempo, frío y un mar terrible. Y de noche, y voy que iba a cortar, llegamos a entrar nuevamente a Puerto Argentino. La misión era tan secreta que nadie sabía que habíamos salido. Y venía el buque en oscurecimiento, es decir, con todas las luces apagadas. Entonces se escucha en la radio la voz del general Balsa pidiendo permiso al comando que estaba en Puerto Argentino para abrir fuego contra un buque que estaba entrando por la bahía. Nosotros. Ustedes no se imaginan lo que fue el segundo comandante del buque volando al tablero de luces para prender de luces y el comandante por radio diciendo no, somos nosotros, porque ya nos estaban por tirar con los cañones del grupo de artillería 3. Así que bueno, finalmente llegamos. Nosotros los que habíamos ido en la empresa esta que se dio el llamar la Operación Monsumen, la batería tuvo, yo diría, 3 operaciones fundamentales. Esta, la otra que voy a relatar un poco más adelante, y el combate de Camber, que lo hizo en realidad una sección de la batería, más 2 secciones de infantería de marina y una de marinería, donde estaba Julio Casas. Mientras descargaban el material. Y había que ocupar la posición cuanto antes. Entonces, nosotros llegamos el 6 a la madrugada, ¿6 a la madrugada? 7. El 7 a la madrugada. Entonces, no había vehículos que pudiera ir a ocupar esa posición. Y se resolvió que lo hiciéramos en helicóptero. ¡Oh, sorpresa! No teníamos instrucción para hacer operaciones semitransportadas, nunca estuvo previsto, y el cañón no estaba diseñado para ser transportado por helicóptero. Entonces no tenía los ganchos necesarios para que las eslingas lo levanten equilibradamente. Entonces se pasó toda una mañana con los pilotos de los helicópteros y los mecánicos tratando de ver en qué punto atar el cañón sin que se nos desarme en el aire para llevarlo a tierra. Se logró y rápidamente se le dio instrucción a lo que nosotros llamamos soldados guía. Los soldados hoy se llaman a sí mismos soldados jalón, que es el que va adelantado a la posición y guía el helicóptero para que aterrice. Esa tarde los soldados guías los llevamos a los lugares donde tenían que ocupar los cañones, los marcaron con una estaca, con una venda, y le fuimos marcando el lugar a cada uno, a lo largo de los 4 kilómetros de despliegue de la batería. Y a la mañana siguiente, a las primeras luces, se inició lo que nosotros llamamos la ocupación de la oposición. Y esto es la segunda gran operación. Yo les recuerdo que esto se hizo en medio de los ataques aéreos ingleses y de los bombardeos navales que estaban sucediendo sobre la pista
desde el 1 de mayo. Y esta es la forma en que transportamos nuestros cañones. ¿Sí? Con el cañón colgado y una parte de la tripulación. Esta foto no es de ese momento. Esto fue un ejercicio que se hizo después al año siguiente para escribir la doctrina de lo que había que hacer si nos pasaba lo que ya nos había pasado. Entonces iba el cañón colgado con una parte de la tripulación y atrás venía un B, UH, UH y Yoki con una carga de munición y el resto del servicio de pieza del cañón. Ahora, ustedes piensen que eran 8 cañones, había que hacer 8 vuelos. Así que arrancamos temprano y se terminó prácticamente al anochecer y al otro día hubo que llevar todo lo que eran algunas cargas logísticas y demás aspectos. Ahí yo me comí la primera levantada en peso de mi jefe, porque cuando yo iba en el helicóptero para ocupar la tercera pieza, el teniente primero, que era el piloto, me dice: hay un ataque aéreo, yo voy a soltar el cañón acá. Yo le digo: no, vamos un poco más, yo ya lo veía el soldado ahí, un poco más, porque después Abrazo no se podía mover. Me dice: no, bueno, sigue un poco más, lo suelta y nos vamos. Cuando bajo, se va a hablar con mi jefe y ahí aprendí otra lección que nadie me había enseñado. Cuando uno lo transporta a un helicóptero, el que manda es el comandante, no uno. Por más que el cañón sea mío. Así que, bueno, y finalmente la posición de la batería quedó de esta manera. Fíjense, esto es Camber. Estos 4 cañones son la primera sección, primera pieza, segunda pieza, tercera pieza, cuarta pieza, y esta es la segunda sección. Esta gente estaba en el sector del terreno más alto. Y acá es donde ya estaba una sección de infantería de marina del batallón de infantería de marina 2 desde el 2 de abril. Después se sumó una sección del batallón de infantería 3, se sumó una sección de marinería a cargo del teniente coroneta Perata, donde iba Julio, y se sumaron 3 ametralladoras 12,7 de la infantería marina, que fueron ubicadas, y esto sí es interesante e importante, una acá, otra en esta loma y otra en esta. Eran loma 1, loma 2, loma 3, que son los que destacan los observadores adelantados de ellos a la playa, su seguridad. Y acá queda mi sección aislada, porque acá a la izquierda empezaba el regimiento de infantería 7 en Warner Ridge y en Montelongo, y acá estaba esta sección que en realidad estaba previsto colocarlos todos juntos, pero un general que dijo: ya que están, ¿por qué no tienen el dispositivo para darle seguridad antiaérea al regimiento 7? Mentira, no servía para nada. Pero así se hizo y el manda general el subteniente que se trata la boca. Entonces, este fue el dispositivo. Y para que tengan una idea de las distancias, esta era la distancia de toda la batería, que después les explico que es el equipo de combate luchado. 4.700 metros, 2.300 metros la primera sección y 2.000 metros la segunda. Si hacen la cuenta, 8 cañones, ¿sí?, en 4 kilómetros de frente, les da más o menos 500 metros entre cañón y cañón. Incontrolable de noche, sobre todo, porque no se ve nada, en un terreno muy difícil de caminar, y afecta mucho, y esto hay que resaltarlo, es la sensación de aislamiento que tienen los servicios de pieza, es decir, los soldados que operan los cañones, porque tienen la casi seguridad de que nadie los va a apoyar, de los que están con ellos. Y por eso yo quiero resaltar el espíritu de los soldados de la batería, porque pese a
esa sensación de aislamiento. En mi sección acá cocinábamos en un tacho de 200 litros de combustible que habíamos partido al medio y que lo lavábamos y de vez en cuando nos mandaban o polenta o arroz, matábamos algún cordero y lo hervíamos, pero ese era el racionamiento, una comida por día. El resto, más o menos lo mismo, pero tenían una cocina de campaña. No te podían llevar la comida 4 kilómetros de acá hasta acá, porque si la largaban al mediodía, llegaba al otro día el desayuno. Y aparte, la mitad volcada, porque el soldado que iba llevando la comida en el cilindro se le tropezaba, le caía la lluvia. Así que cocinamos eso. La mayor parte de la batería bajó aproximadamente unos 25 kilos de peso, de su peso corporal. Cuando ustedes vean la foto que van a abrir, que van a descubrir, que supongo que es la que mandaron en el flyer, esa es una foto mía de un año después. ¿Sí? Y yo nunca fui tan delgado, siempre fui más bien rellenito. Porque jugaba rugby, era pilar, tenía que ser pesado. Bueno, sí. No, esto está para atrás. Ahí está. Y esta es la composición de lo que se dio en llamar el equipo de combate y luchar. Como había tropas del ejército y tropas de la armada, nuestro jefe se le ocurrió la idea de que lo llamáramos Buchar. ¿Quién sabe quién fue Hipólito Buchar? ¿Alguno sabe? Hipólito Buchar era un francés que integró primero el regimiento de granaderos a caballo, combatió en San Lorenzo y es el que captura el estandarte de los españoles en el combate de San Lorenzo. Después, como era marino, fue el primer corsario argentino y salió en una fragata que se llama La Argentina y recorrió todo el mundo del Pacífico combatiendo a los españoles, quedándose con la presa. Y es el que llega a California e iza la bandera de Argentina, no sé si en Los Ángeles específicamente, pero en algún lugar de California. Ustedes han visto que todas las banderas de Centroamérica tienen los colores celeste y blanco en su mayoría. Y eso es producto de que como ellos estaban tratando de independizarse y Buchar fue atacando a los españoles en los diferentes lugares en Centroamérica, los tipos les gustó el color del que los había ido a ayudar en la independencia y en sus banderas, después cuando se independizaron, adoptaron el color celeste y blanco, precisamente por luchar. Después de luchar, después que recorre, cuando San Martín está en la campaña en Perú, llega con la fragata a la Argentina al puerto de Valparaíso y el almirante Cochrane le secuestra el buque, le saca 2 cañones y lo mete preso. Y gracias a San Martín lo vuelven a poner en comando de la Argentina, pero sin cañones, y era solo un buque de transporte. La composición era la batería de tiro B, como les dije, de brigada 101 de 114 hombres y 8 cañones, la tercera sección de la compañía Delta del batallón de infantería de Madrid 2, con el teniente con el teniente Gasolo de 39 hombres, la tercera sección de la compañía Hotel del tercer batallón de infantería de Marina, 59 hombres, teniente Inbodel a cargo, una sección de ametralladoras donde estaba el guardiamarina Blanco, ¿no? Sí, Blanco, recién recibido de la Escuela Naval, así como el cabo Augusto, a él lo movilizaron desde la Escuela Naval con esas 3 ametralladoras. Venían del VICA, lo que se llama el batallón de infantería de combate de ametralladoras, que era todo un elemento que tenían los... Sí, todo se como así. Y una sección de artillería de 27 hombres al lado a cargo del teniente Perata, donde estaba Julio Casas, que en realidad no eran combatientes, ellos en general eran todos técnicos, que trabajaban en el apostadero naval, pero como es así, ¿no? Eran apoyo logístico fundamentalmente, pero le entregaron un fusil y
y lo mandaron al frente porque hacía falta más gente para reforzar la zona. ¿Me equivoco? Sí, por de Menem. Que le parecía que la gente estaba demasiado cómoda en puerto argentino. Y esa es la razón por la que se le puso equipo de combate Buchar a este elemento. Este es el terreno de la península de Campo. Ustedes acá tienen el puerto argentino, allá está la entrada de la bahía y acá está la lengua de agua que yo les dije y después la península de Fresno. Fíjense en las piedras y estos pastizales. Eso es lo que impide prácticamente moverse. Lleno de arroyitos que cuando llovía mucho se llenaban de agua y después bajaban. Este es uno de mis cañones, de los cañones de la batería, ya dando ahí a la península de Fresno. Fíjense que el hombre, el apuntador, tiene que estar sentado, sin estar enterrado. Así que ustedes imagínense cuando un cañón antiaéreo, por eso imaginen lo que la sangre fría que tenía que tener el soldado apuntador, en medio de un ataque aéreo, cuando todo el mundo se mete al pozo para protegerse de la bomba, el soldado antiaéreo sale al cañón y le tira al avión que está atacando. Pero en este cañón ni siquiera tenía protección, solamente estaba sentado con su cuerpo, un pequeño escudo adelante, y le tiraba. Bueno, llega la tercera gran operación de la batería, que es el 13 de junio a la noche, el combate de Calvo. ¿Y cómo se va configurando esto? Esto lo saqué del libro del teniente general Cedric Dells, que era mayor, era el jefe del escuadrón D del SAS, Special Air Service. Ellos desembarcan el SDS, Special Boat Service, con 4 botes en esta isla, y en este punto de encuentro, el pick-up point, levantan al escuadrón del SAS, que tenía puesta un elemento de apoyo de fuego en este lugar, y atacan en dirección, en la noche del 13 de junio, en dirección a la península de Campo. Por eso yo les digo que participa la primera sección junto con la Infantería de Marina, porque la segunda sección estaba acá. Y de hecho, en la segunda sección, después de que el Para 2 ataca a las 9:30 de la noche, queda vacío ahí el lugar, el teniente primero infantino, que se había hecho cargo de la sección, empieza a ordenar el repliegue de esta sección porque no tenía objeto que se mantuvieran en ese lugar, porque ya los cañones habían quedado fuera de servicio, es decir, se habían roto. Sí. ¿Qué decía? Y el ataque visto por nosotros es este. Yo tenía dudas, pero algunos escritos ingleses, ellos se largan desde acá. En este día, el 13 a la noche, estaba justo en el relevo entre el buque Hospital Bahía Paraíso y el Almirante Ibiza. El Bahía Paraíso se iba y el Almirante Ibiza entraba. Y justo en el momento que entraba, se largan atrás de la estela del Almirante Ibiza. Y cuando están en dirección, más o menos, se largan contra la costa. ¿Qué había enfrente? Acá había un lanzador de misiles Milán, unas ametralladoras y no sabemos si había morteros o no. ¿Cómo sucede el ataque? Llegan silenciosamente, desembarcan
y los detectan. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los ojos de las ametralladoras, los soldados que estaban en la costa? Bueno, ellos los detectan e informan al teniente Boden de la presencia de ellos. Él le informa al mayor Monge, si espera un momento para comprobar que son enemigos y para no delatar las posiciones, y se abre el fuego. Empiezan los infantes de marina, las 12,7, la marinería, y se suman después los cañones. En algún momento, una de estas ametralladoras hace fuego. Y entonces es batida por los cañones de 30 milímetros, especialmente la cuarta pieza de la primera sección a cargo del cabo Ricardo Otero, que mantiene prácticamente un duelo durante un buen tiempo con una de esas ametralladoras, mientras los otros cañones también tiran hacia allá o hacia los botes. En el libro yo transcribí algunas partes del libro del comandante del SAS, donde su subordinado que está en la playa le dice: me están batiendo, me quiero replegar, no sé si voy a poder lograrlo. Finalmente logran replegarse y lo hacen en esta dirección, por aquí, por atrás del almirante. Ustedes imagínense que en ese momento había botes y balsas argentinas llevando heridos, y ellos pasan a través de esa caravana para protegerse y que no les tiren y llegar a ese punto. En este punto, desde la posición nuestra, se observa su presencia y se pide fuego de apoyo de morteros de 120 milímetros. Son morteros que tienen bastante alcance, y se bate la zona esta con morteros y le destruye la mitad de los botes y le hiere a dos individuos. Y el mismo Delps, tipo experimentado, dice: no sé cómo hicieron para pegar con tanta precisión, pero les batieron la zona y hicieron otro punto más para admirar a la artillería argentina. Bueno, finalmente son rechazados, se informa al comando superior que la situación estaba controlada, pero por alguna razón el general Menéndez y el general Joffre ordenaron pasar a los comandos de aquel lado para que rastrillaran. Y eso es lo que provoca después probablemente la muerte de los dos soldados de la artillería que fallecieron, producto del fuego de artillería del enemigo. Porque se ordena hacer una posición de bloqueo en este lugar. Bloqueo es desplegar tropas y no dejar pasar a nadie. Entonces, eso durante la noche llegaron a 1 de la madrugada, más o menos, y quisieron hacerlo, y mi jefe dijo: miren, tengo una sección que se está replegando, no saben que ustedes están acá, ustedes tienen uniformes diferentes y mimetizados, se van a tirar entre ustedes, esperen que amanezca. Los comandos piden apoyo para transportar la munición de cohete de antitanque y de mortero que ellos llevaban. Entonces van de voluntarios un grupo de 14, éramos 12 soldados, ¿no?, que van llevando los cañones, los cajones de munición, digamos, porteadores puros, mano de obra, abastecimiento de munición. En ese momento, durante la mañana, había nevado, entonces estaba todo el terreno blanco. Entonces, háganse la película esta. Un terreno blanco, todas las tropas argentinas van en esta dirección, pero hay un grupo, 2 compañías de comando, que es casi un batallón disminuido, avanzando en la dirección contraria, hacia donde había atacado el batallón de paracaidistas 2. Dice, este tipo me está armando un contraataque. Y el observador de artillería que ve eso, lo primero que hace es pedir una misión de fuego. Y hubo fuego de artillería, y batieron toda la zona donde estaban avanzando.
Y nuestro jefe de batería Infantino me cuenta a mí, yo ya lo vi venir, me dice, porque vi un pique allá, vi un pique acá, y dije, el próximo nos cae, y manda cuerpo a tierra a todo el mundo, y cae la ráfaga. Y nos mata a 2 soldados. El soldado Claudio Alejandro Romero y el soldado Marcelo Gustavo Planos. El primero de la clase 62 y el segundo de la clase 63. Y nos hiere 4, ¿no? Fabián Vázquez, Daniel Buffi, Carlos Giunti y Pedro Ruiz. Buffi estaba con el casco puesto. Lo tiene en la casa porque yo lo ayudé a traerlo después a través de los controles. Le entró la izquierda por acá, le dio la vuelta y le salió por atrás. Y solamente me hizo un raspón de cuando le dio el casco y le quedó una herida que tiene una cicatriz. El resto recibió esquirlas en la espalda, en las piernas. Y Planes y Romero mueren por algo que ni yo sabía y que con los años me explicó alguien. Como le habíamos enseñado y ellos hicieron bien, ellos se cubrieron detrás de una cubierta que era de piedra. Pero resulta que la piedra, cuando entre las piedras cae la explosión, la piedra no se rompe pero vibra como un látigo. Y ellos estaban muy cerca de esa pared de piedra que tira esquirlas y eso es lo que los mata. Si yo, a mí me habían dicho si estaban en un buen lugar, yo hubiera dicho que estaban en un buen lugar, que era lo que enseñábamos y nos habían enseñado durante años. Pero esas son cosas que uno aprende después que habla con gente que ha estado en otras guerras. Así que terminado esto, venía avanzando el Parador, el segundo batallón paracaidistas desde acá, y nuestro jefe ya había estado la orden del alto el fuego y que solo se podía abrir fuego si eran atacados directamente. Es decir, y como voy a avanzar el batallón de paracaidistas con 2 helicópteros, pide permiso para abrir fuego y le dicen que no, vuelve a insistir y le dicen no, replieguese, y nos mandan 2 buques, una patrulla de prefectura y el Forest, que con eso repliegan a toda la batería y a los infantes de marina y después a los comandos. Bueno, después viene todo el tema del regreso. Nosotros regresamos en el Canberra para cortar tiempo. Por si este es uno de nuestros camiones, foto tomada después del conflicto, desarmado por los ingleses. Y estos son nuestros héroes, el cabo Augusto, el soldado Romero y el soldado Planes. Contar qué pasó después de la guerra. El regreso fue muy duro, incluso dentro del ejército los que habíamos estado en Malvinas no éramos muy listos, y eso no cambió hasta los años 90, por ahí, recién de a poco empezó, y debo reconocer que muchos, gracias a la prédica y al trabajo que hicieron los soldados, ¿sí? Que son los que se cargaron la mochila de eso y llevaron adelante el tema de contar lo que había pasado en Malvinas.
yo estuve por irme del ejército varias veces y finalmente decidí no hacerlo, por suerte. Después cuando ascendí, bueno, hice las capacitaciones en el ejército, la oficial de inteligencia, la escuela de guerra, y después estuve prácticamente 2 años en la ex Yugoslavia como observador militar de Naciones Unidas. Y aunque me parezca mentira, o 1 año después, cuando uno se encuentra en una situación de operaciones, los reflejos vuelven a aparecer solitos de nuevo. Por eso es tan importante cuando un ejército tiene experiencia de guerra, porque sabe lo que tiene que hacer, puede prever lo que va a pasar. Bueno, me retiré a fines del año 2018, tengo 2 hijos, sigo casado, lo cual hoy en día es una gran cosa. Y les quiero agradecer a ustedes toda su atención y el tiempo que me han brindado acá. Como le decía a uno de los muchachos cuando llegué, me lo decía mi madre cuando era chico y en muchos momentos difíciles de mi vida siempre me acordaba del Certa bonum certamen y me lo repetía casi como una letanía, porque cuando uno a veces se siente muy abajo necesita algo que le impulse. Y los buenos recuerdos de la infancia y los principios que nos inculcaron son los que nos sostienen después a lo largo de nuestra vida. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo tuvieron? Nosotros tuvimos desde el 29 de abril hasta el 16 de junio nos embarcaron y el 19 de junio llegamos a la Argentina. Así que fueron aproximadamente 50 y pico de días, ¿no? Sí, 2 meses. 2 meses. Otra pregunta. Sí. Con un poco de información privilegiada y sabiendo que hay veces que no sabemos reconocer las cosas. Ese es mi hermano, ¿no? Yo quiero que nos cuentes, de respeto por él, pero quiero que nos cuentes qué día cumplís años, cuántos años cumpliste de 82, cuál fue tu regalo de cumpleaños y más que Fue el 30 de abril, cumplo años, cumplí 23 años y yo creo que te conté, pero yo no me acuerdo. una ducha caliente. Una ducha, sí, una ducha caliente que me regaló en Formosa un oficial de la Armada, Belikov, egresado del liceo, compañero de mi segundo hermano. Me dijo, ¿qué haces? Vení, bañate acá. Así que sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco, son las 4, así que hay que irse a casa.